y gozarnos buscando el rostro del Señor en esta tarde. Así que, una vez más, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Si gusta, nos ponemos en pie, vamos a darle inicio a nuestro servicio de hoy. Y qué lindo es comenzar nuestro servicio, además de la oración con su palabra. La palabra de Dios en el Salmo 150 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Señor, y te damos gracias, Padre bendito, por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia, mi Dios. Gracias, Padre, por este lindo momento, mi Dios mío. Es un gozo para cada uno de nosotros, mi Dios, poder estar aquí en este lugar con el único fin de adorarte, con el único fin de glorificarte. Y así como decía el salmista, todo lo que respire, alabe a Jehová. Mi Dios, y en esta tarde, mi Dios mío, venimos con un corazón rebosando, mi Dios mío, de gozo. Venimos con un corazón, mi Dios mío, dispuesto a adorarte y glorificarte, porque tú mereces lo mejor de lo mejor. Gracias, gracias, Jesús. Glorifícate, Padre, en esta noche, de una manera especial, de una manera sobrenatural. Que no salgamos de este lugar de la misma manera como llegamos, sino seamos transformados, renovados a través de ese poderoso mensaje que tú le has dado de antemano al predicador de esta tarde, mi Dios. Gracias, Jesús. Desde ya ponemos en tus manos este servicio y que tú seas exaltado y glorificado incluso con nuestros gestos, mi Dios. Gracias, Jesús. Para ti sea toda la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los montes y los valles y ver las bellas flores albas al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona, dilo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuando el Señor su presencia al dulce hogar, al cielo desprende. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
corazón, dilo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres hermoso, Dios. Eres precioso, Señor. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Tu sangre nos perdonó y nos dio libertad, Jesús. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía en la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Vamos a decirle una vez más: la sangre de Jesús me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo,
Sentimos tu amor, Señor, pero no te importó nuestro pecado, Señor Jesús. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor, Dios. Gracias, Jesús. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en medio de nosotros? Dígale a la persona que tienes allí más cerca: tenemos un Dios milagroso, amén. Un Dios que hace milagros, un Dios que vive y reina. Él está aquí en medio de nosotros, amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, dilo. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te adoramos, Señor Jesús. Vamos a decirle una vez más: aquí estás, Señor. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Señor. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, díselo fuerte, iglesia. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando,
siempre estás, dilo una vez más, aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, díselo fuerte, iglesia. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Señor, podemos ver tu gran amor en nuestras vidas, Señor. Si puede allí levantar una oración a Dios en esta noche, en esta tarde, y decirle: Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi vida, Señor. Señor, puedo creer en lo que tú estás haciendo en mi vida. Dígale allí donde tú estás: creo, Señor, creo, Dios. Aunque no lo pueda ver, lo creo, Señor. Porque tú lo prometiste en tu palabra, Señor Jesús. Creo aunque no lo pueda ver, Señor Jesús, porque tú venciste la muerte. Díselo allí donde estás: venciste la muerte, Señor Jesús. Creo en tus promesas, Señor Jesús. Creo en lo que estás haciendo en mi vida, Señor Jesús. Sé que estás sobrando, Señor Jesús. Sé que estás sobrando, Dios. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre. Díselo, iglesia: aunque no pueda ver, aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Díselo fuerte: milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Si puede levantarle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gracias, Dios eterno, por este momento tan especial, Dios. Te adoramos, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. En esta Amén. noche preparémonos entonces para cubrir el último capítulo de San Juan. Llevamos por espacio de un año estudiando el libro de San Juan y hoy habremos de finalizar el libro de San Juan.
Y ha sido una experiencia bien linda, no porque yo lo he estado exponiendo, sino que es el hecho de que Juan hay algo especial con Juan, y es que Juan nos certifica que Jesús es Dios. Y el Evangelio de San Juan ha sido escrito de una manera bien especial. Recuérdense que fue el último Evangelio que se escribió. Así que Juan lo escribe aproximadamente ya después de haber escrito Apocalipsis. Tenía aproximadamente 90 años. Y recuérdense que cuando Juan camina con Jesucristo, es el discípulo más joven. Así que escasamente Juan tenía como unos 17, 18, 19 años cuando el tiempo de Jesucristo. Y así que él era, se le llamaba, se le consideraba como el discípulo amado, ¿verdad? Y entonces Juan en esta noche, en este capítulo 21, las últimas palabras, lo que hace es, comentaristas dicen que este es un prólogo de ya lo que había finalizado en el capítulo 20. Y quizás es para confirmar el ministerio de Pedro y para confirmar lo importante que es la transición de Pedro haber fallado antes de la cruz de Jesucristo, cuando lo niega 3 veces. Y entonces en el libro de los Hechos vemos haciendo milagros, vemos a Pedro predicando y miles de personas están viniendo a los caminos del Señor. Y entonces hay esa transición que no ha estado clara en las Escrituras, y Juan, dirigido por el Espíritu Santo, con mucho tacto, nos enseña cómo Pedro fue reinstalado en el ministerio, cómo fue restaurado, cómo Dios lo recomisiona para hacer lo que Dios lo había llamado. La vez pasada vimos como Pedro me imagino que en su decepción de cómo le había fallado a Jesucristo, cuando vuelven los discípulos al lugar donde Jesucristo les había dicho, vayan, una vez Él resucita, Jesucristo les dice, vayan al monte de Galilea y allí habré de verlos. Los discípulos van a Galilea, llegan al monte o llegan muy cerca y ven el lago de Galilea. ¿Y qué hace Pedro? Vuelve Pedro a sentir los mismos sentimientos que tenía antes de que Jesucristo lo hubiese llamado. Y nos preguntamos por qué. Bueno, Pedro, pienso yo, que era la persona que se sentía más inútil después de haberle fallado al Señor. Después de haberlo negado, ¿se recuerdan? Cuando Jesucristo le dice, Pedro, te digo yo que habrás de negarme 3 veces. Y Pedro vuelve a lo que él sabía hacer. Me imagino que Pedro se había descartado de lo que Dios lo había llamado. Y él pensó, yo no puedo ser pescador de hombres, pero sí puedo ser pescadores de pescado. Y déjame volver entonces a las destrezas que yo he tenido en mi vida. Y ahí es cuando Jesús llega al lago, no los reprende, los mira después de haber estado toda la noche pescando, no pescan nada. Y Jesucristo les pregunta desde la orilla, ¿han pescado algo, muchachos? No dijo muchachos, dijo hijos, ¿han pescado algo? Y la respuesta de ellos fue, no hemos pescado nada. Y de momento Juan entiende que es Jesucristo, porque está a un poco de distancia, posiblemente hay neblina en ese lugar, ya era temprano en la mañana, y entonces Juan le comenta a Pedro, es el Señor, es Jesucristo. Después de haberle dicho a los discípulos, si no han pescado nada, echen la red al otro lado del bote. Y entonces ellos, obedientes, y quizás como fruto de la decepción que habían tenido
de haber estado pescando toda la noche y no habían cogido nada, no habían pescado nada. Y entonces finalmente echan la red al otro lado y 153 peces cogieron en ese momento. Así que Pedro se da cuenta que es Jesucristo, porque Juan se lo menciona. Pedro, emocionado que es Jesucristo, se ciñe su ropa, sale nadando hacia la orilla, no esperando a que el bote llegase a la orilla. Y allí entonces se sienta delante de Jesucristo. Y allí estando con Jesucristo, los otros discípulos llegan y Jesucristo ya les tenía preparado su desayuno. Les tenía pan y les tenía pescado. Y me encanta porque una vez más Jesucristo certifica que nada de las cosas y de las andadas del pasado habrá de traer frutos a nuestras vidas. A menos que hagamos y tengamos obediencia delante del Señor. Así que los discípulos llegan, se sientan al lado de Jesucristo y así es que entonces comenzamos con esta noche, en esta tarde, lo que nos dice en el verso 12 al 14 del capítulo 21, nos dice, Jesús les dice, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿y tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, ¿verdad? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Así que están allí los discípulos todos asombrados de que Jesús está con ellos, quizás asombrados de que Jesús no los reprende y que Jesús les habla con ternura y les prepara comida en esa mañana. Así que todos están disfrutando con Jesús, les sirve pan, les sirve pescado, y entonces comenzamos con el texto que esta noche queremos cubrir. Así que veamos entonces en el capítulo 15, capítulo 21, versículo 15 al 17, vamos a ver uno de los diálogos más lindos y con mucha significancia y de mucho impacto para nuestras vidas en esta tarde o en esta noche. El diálogo entre Pedro y Jesús. Así que comenzamos leyendo en el versículo 15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Y yo quiero que ustedes lo lean como lo estoy leyendo y lo puedan observar y puedan ver. ¿Cómo era que Dios le había llamado a Simón Pedro? A Pedro, ¿verdad? Le había dicho, ya mismo lo vamos a tocar. Así que dice, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez Jesucristo le pregunta, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesucristo les responde y les dice, pastorea mis ovejas. Así que le dijo por tercera vez Jesucristo, y tiene un significado por qué por tercera vez, ¿verdad? Jesucristo está tratando o desea restaurarlo al ministerio, porque ya Pedro lo había restaurado individualmente. Después que Jesucristo había resucitado, él dice, cuando está Marta allí María está en el sepulcro y le dice, y digan a los discípulos y díganle a Pedro que yo he resucitado. Así que la tercera vez nos dice, Simón, le dice Jesucristo, Simón, hijo de Jonás, que me quieres. Así que vemos cómo Jesucristo cambia. Primeramente le pregunta, ¿me amas? Y ahora la tercera vez le está diciendo, me quieres. Ya mismo voy a explicar con detalles todo esto. Así que Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice entonces por tercera vez, apacienta mis ovejas. Así que
Esto es un diálogo bien peculiar de Jesús y Pedro. Él solamente tiene el propósito y la intención de restaurar a Pedro en el llamado que él había hecho hace años. Después de Pedro haber fallado, Pedro se siente bien insignificante. Pero el Señor Jesús quería reenfocar a Jesucristo para el llamado que le había hecho cuando 3 años antes. Así que aquí vemos como Jesús le hace 3 preguntas. Y en el verso 15 dice, y después de comer Jesús dijo a Simón, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Es curioso como Jesús lo llama Simón, hijo de Jonás, porque el nombre que el Señor Jesús le había dado a Simón era Pedro. Así que veamos entonces Juan 1:42. Juan 1:42 y le dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, ¿y cómo tú serás llamado? Tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. El mismo llamado, y Dios le confirma cómo era que lo estaba llamando. Veamos en Mateo 16 al 18, dice, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió de esta manera, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres como, eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El significado de Simón, hijo de Jonás, Simón significa piedrecita, que son tan valientes, que se están moviendo constantemente. Y Pedro, el nombre significa una roca estable que no se mueve. Así que le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino referente a la confesión de Pedro acerca de Jesucristo. Así que Jesús lo está llamando por su viejo nombre, como quizás para llamar la atención de Pedro. Y le dice, Simón, hijo de Jonás. Me imagino que a lo mejor Pedro dice, Señor, ¿por qué me llamas Simón si tú me pusiste Pedro? Bueno, recuérdense, Pedro había vuelto a hacer las andadas del pasado, había vuelto a pescar y se había desenfocado referente al llamado que Dios le había hecho, de ser pescadores de hombres. Así que veamos cómo Jesús le habla a Simón y le dice, acerca de Simón, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí quiero hacer un paréntesis por pequeños segundos. Cuando nosotros hablamos en español, amar, pues tiene solamente un significado. Tú amas a tu esposa de la misma manera, y es la misma palabra que tú amas a tu perro, como que así tú también amas a tus hijos. En griego, la palabra amor tiene diferentes significados. Tiene el significado de ágape, y ágape significa el amor sublime, el amor perfecto, el amor de sacrificial, el amor del Padre, el amor del Hijo para con nosotros. Entonces está la palabra fileo, que significa el amor del hermano. Está la palabra eros, que es el amor erótico, el amor sexual. Y entonces está la palabra de storge, que es el amor de un padre hacia un hijo o de un hijo hacia un padre. Así que en griego tiene 4 significados. 4 significados. Y Jesucristo cuando le llama, le dice, Simón, hijo de Jonás, en el capítulo 15, le dice, ¿me amas? Y aquí la palabra que Jesucristo está utilizando es ágapos. ¿Me amas? ¿De verdad que me amas sacrificialmente? ¿Tienes devoción para conmigo? Es el amor divino que no es egoísta, sino sacrificado, amor sublime que proviene de Dios.
Y entonces Jesucristo hace algo bien interesante. Les dice, ¿acaso tú me amas más que estos? La primera vez que Jesucristo le hace la pregunta, lo está comparando con algo. Y los buenos comentaristas tienen dos teorías de con quién lo está comparando. Cuando dice Jesucristo, me aman más que estos, lo compara con dos cosas. Número uno, lo compara con, me amas más que la profesión que antes tú tenías de ser pescador de pescado. Porque Pedro había vuelto de nuevo a ser pescador de pescado. ¿Está bien dicho? ¿Pescador de pescado? Ok, de peces. Ok, gracias. Gracias por educar mi lección. Así que Pedro había vuelto a ser pescador de peces y uno de los comentarios nos dice, o varios comentaristas nos dicen, cuando Jesucristo les dice, ¿me amas más que la profesión de ser pescadores de peces? Porque Pedro había vuelto a pescar. Y entonces quizás el corazón de Pedro no estaba claro. Pedro había vuelto a pescar y es donde Jesús lo llama y le dice, desde ahora en adelante yo te llamaré pescadores de hombres y no de peces. Así que Jesús le preguntaba, ¿amas más la profesión que tú tienes más que a mí? ¿Amas más la casa? ¿Amas más el carro que a mí? ¿Amas más el hobby que a mí? ¿Amas más que a tu esposa que a mí o a tus hijos que a mí? Porque lo que Jesús espera de nosotros es completa rendición. Otros comentaristas se refieren a Jesús haciendo esta comparación con sus compañeros, con los compañeros de Pedro, con los otros discípulos. En otras palabras, es como Jesucristo le estuviese preguntando, Pedro, ¿verdaderamente tú me amas más que Juan, más que Andrés, más que Tomás, más que Judas? Y esto tenemos que entonces ponerlo en el contexto de, ¿se recuerdan la última cena? Cuando Jesucristo estaba cenando con ellos días antes de este momento. Y allí estaba sentado Jesucristo y Jesucristo se levanta con mucha tristeza y les dice, ¿saben ustedes que estarán negándome en unas horas? Veamos lo que dice Marcos 14, versículo 27 al 31. Marcos 14, 27 al 31. Jesucristo les está hablando a los discípulos, estando en la última cena, y les pregunta, todos ustedes me abandonarán, porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Ok, recuérdense, ya Jesucristo le está diciendo, después que yo resucite, ¿a dónde nos vamos a encontrar? A Galilea. Y después dice, específicamente dice, en el monte, no en el lago de Galilea, en el monte. Y entonces Pedro, veamos cómo Pedro le responde en el versículo 29. Dice, aunque todos estos te abandonen, yo no. Pedro se estaba haciendo más superior que sus compañeros discípulos. Y le estaba diciendo al Señor, ¿tú dices que habremos de abandonarte? Yo no, Señor, porque yo soy superior a mis compañeros. Así que después nos dice en el versículo 30, tras seguro, les contestó Jesús que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Entonces Pedro le contesta en el versículo 31, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y verdaderamente que Pedro anhelaba o deseaba o no tenía ningún problema en poner su vida en sacrificio a beneficio del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que Pedro en esos momentos dados
se consideraba superior, y cuando tú tienes ese orgullo de ser superior a tus hermanos, Jesucristo en algún momento habrá de confrontarte, porque a Él no le gusta el orgullo en nuestra vida. Así que Jesús le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Quizás hablando a referencia a la profesión de ser pescador, quizás hablando de referencia a los discípulos, porque él se había proclamado superior a sus compañeros discípulos, y Jesús le pregunta: ¿me agapeos más que estos? Así que Jesucristo le está recordando a Pedro y le dice: Pedro, hace unos días atrás estabas dispuesto a morir por mí. Y ahora te has olvidado de todo esto yéndote a pescar. En esa ocasión, en la última cena, Pedro se había tratado de ser superior a sus compañeros. Y Jesús lo que quería no era restaurarlo en la fe, pues ya hemos visto que Jesucristo lo había hecho individualmente cuando se le aparece a él. Pero Jesucristo quería restaurarlo en el llamado, en el ministerio. Pedro ahora era diferente, pues Pedro sabe lo débil y carnal que es él. Y él se había autodescualificado de ser parte del ministerio. Y me encanta porque todo esto es lo correcto para nuestra vida. Y Jesús lo que está haciendo ahora es lo que está haciendo es restableciéndolo en el llamado y en el ministerio. Cada uno de nosotros tenemos algo que pudiésemos tomarnos el tiempo que solo le corresponde a Dios. Y Dios habrá de poner todas estas cosas a prueba y nos habrá de decir: ¿amas más estas cosas que a mí? Hay una porción en las Escrituras que a mí me llama mucho la atención, me estremece, me encanta, pero me da temor. Temor en el sentido de que me anima a cuidarme de mí mismo. Porque el peor enemigo que nosotros pudiésemos tener somos nosotros mismos. ¿Se recuerdan cuando Abraham, después de haber estado años, alrededor de 30 años, 20 años, 30 años, algunos de esos dos, vamos a decir entre 20 y 30 años, Abraham estuvo esperando la promesa que Dios le había dado referente a que iba a tener un hijo. Finalmente Abraham la tiene, y después que Abraham tiene a su hijo y lo ve crecer, Dios entonces lo llama y le dice: Abraham, necesito que sacrifique a tu hijo Isaac. Así que se podrán imaginar. Y lo importante de todo esto es que yo pienso que cuando Dios le llama a que Abraham entregue a su hijo en sacrificio, quizás era por la obediencia, quizás era porque estaba idolatrando a Isaac más que la relación que Dios anhela tener con nosotros. Porque no hay cosa más importante que Dios anhela con nosotros, que es la intimidad que Él quiere tener con nosotros. La intimidad de Él para con nosotros y la relación que Él quiere tener para con nosotros es más importante que nosotros con nuestra familia, que nosotros con nuestra profesión, que nosotros con nuestro ministerio, que nosotros con... Dios anhela nuestra atención más que todas las cosas. Siempre me pregunto: wow, Señor, ¿por qué tú hiciste a Adán solo cuando lo creaste en Génesis, en el capítulo 1? Y el Señor nos dice que Él creó a Adán, y entonces Adán estuvo, no sé cuánto tiempo estuvo Adán solo. Yo creo que bastante tiempo, pienso yo. Pienso que quizá mínimo semanas o meses. Y entonces, después que
de la costilla de Abraham es que, de la costilla de Adán es que Dios crea a Eva, ¿verdad? Y la llamó varona. Pero yo lo que creo es que lo que anhelaba Dios de Abraham era vuelvo a decir Abraham, lo que Dios que anhelaba de Adán era que Adán estuviera claro referente a su devoción para con Dios. Más que su devoción para con Dios a través de Eva, sino que su devoción para con Dios antes de tener a Eva. Así que importante, versículo 15 nos dice de nuevo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí la palabra que Jesucristo está utilizando es agapeo. ¿Me amas más que esto? ¿Agapeo más que estos? Y entonces Pedro le responde diferente. Pero cuando le responde le dice, Señor, yo te quiero. Y la palabra que Pedro utiliza aquí es fileo. Y si hay algo que me fascina y me encanta y me estremece es el hecho de que Pedro le contesta a Jesucristo diferente a como él le había preguntado, porque Pedro ya había aprendido de lo insuficiente que él era. Ya Pedro había aprendido de lo soberbio que él era, de lo orgulloso que él era, del sentimiento superior para con sus discípulos. Pero lo entendía cuán falible era él y cuánto le fallaba a Dios. Y él, aunque yo pienso que Pedro amaba a Jesucristo con el amor ágape, pero él le responde, Señor, yo te quiero. ¿Por qué? Porque yo no quiero decir ágape o agapeo, porque yo sé que yo te habré de fallar. Y me fascina el hecho de que Pedro ha habido un cambio. Antes de Pedro haber conocido a Jesucristo y de haber negado a Jesucristo, a un Pedro después de haber negado a Jesucristo y después de Jesucristo haber, cuando resucitó, restaurarlo y restaurar su fe y su corazón para con él. Ahora Pedro entiende que él es incompetente y que él no es fuerte y que él es inseguro y que ahora su dependencia está en Dios, y por eso es que le dice al Señor Jesucristo, Señor, tú me preguntas si yo te agapeo, verdaderamente yo te quiero como un hermano. ¿Por qué? Porque Pedro no quería ser prepotente, gracias. Vemos la humildad en esta respuesta de Pedro. Y Pedro reconocía lo débil que era. Y no quería ser presumido diciéndole a Jesús, yo te fileo, Señor, yo te quiero. Entonces Jesucristo le responde y le dice, si tú dices que me quieres, si tú me dices que me fileo, apacienta mis corderos. Y lo que quiere decir aquí Jesucristo les dice, cuida de mis ovejas. Jesucristo no quiere dejarlo a él, ahí. Jesucristo entonces quiere de nuevo preguntarle, y lo pregunta de otra forma, y vemos la segunda vez en el versículo 16, cuando dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. Todavía le está diciendo Simón, hijo de Jonás, no Pedro. Y le dice, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesucristo vuelve y le hace la misma pregunta. Y le dice, ¿pero tú me agapeo? La palabra en griega es agapeo. Y Pedro le vuelve a contestar, sí, Señor, yo te quiero, yo te fileo. Pero ahora la diferencia de la pregunta primera a la segunda pregunta es que Jesucristo no lo está comparando. En otras palabras, Jesucristo no le está diciendo, ¿me amas más que esto? Ahora le está diciendo, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le contesta, sí, Señor, yo te quiero. Y entonces Jesucristo les dice, pastorea. Y ahí la palabra pastorea. Yo digo esto no porque yo sepa mucho griego, yo sé un poquito de griego.
y la palabra pastorea es la palabra poimen, que quiere decir alimentalas, cuida las ovejas, aliméntalas. Jesús esta vez no le pregunta que si le ama, pero esta vez no lo compara su amor con otra persona. Así que Jesucristo vuelve y le contesta, pastorea entonces mis ovejas. Y entonces Jesucristo por tercera vez viene y le pregunta a Pedro, ¿y por qué tercera vez? ¿Por qué 3 veces? ¿Tienen idea? Muy bien, gracias. Lo había negado 3 veces, ¿verdad? Así que Jesucristo lo quería restaurar completamente en el ministerio. Y le pregunta una tercera vez. Y entonces ahora Jesucristo habrá de cambiar la pregunta. Esta tercera vez, recuérdense, Pedro había contestado 2 veces, sí Señor, yo fileo, yo te quiero. Ahora, en la tercera ocasión, Jesucristo habrá de preguntarle a él, Pedro, ¿verdaderamente tú me quieres? ¿Tú me fileo? Porque ya Jesús estaba volviendo al nivel de Pedro. Y quería atender el corazón de Pedro. Y Jesucristo le dice, Pedro, ¿tú me fileos? ¿Me quieres verdaderamente? Porque eso no es lo que has demostrado en estos momentos. Jesucristo no le estaba diciendo esto, pero eran los pensamientos que yo me imagino que a Pedro le pasaban. Y entonces dice la Biblia que Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y entonces Pedro le contesta de esta forma, le dice, Señor, tú lo sabes. Y ahí la palabra tú lo sabes es oídas. Pero entonces la segunda palabra dice, todo tú sabes. Y ahora la segunda palabra de tú sabes es la palabra kinosco. Y es la palabra de conocer experiencialmente. Ok, ¿a qué se refiere con el kinosco? Kinosco lo que quiere decir es, Señor, tú lo sabes, tú has vivido conmigo 3 años y tú has visto mi corazón para ti. Y sí, yo te fallé en unos días atrás, pero tú sabes mi devoción para ti. Y tú sabes que tú eres muy importante para mí. Por eso es que Pedro le contesta, kinosco, tú lo sabes, Señor. Yo te lo he demostrado, yo he vivido contigo 3 años. Y tú sabes cuánto te quiero. Finalmente Jesucristo le contesta, apacienta a mis ovejas. Y la connotación de cuando le dice por tercera vez, apacienta a mis ovejas, lo que le está diciendo el Señor a Pedro es, da tu vida por las ovejas. Y esto es un amor puro, es el amor sacrificial por las ovejas de Dios. No son de nosotros, y vuelvo y lo digo, las ovejas no son de los pastores. Porque la Biblia nos enseña que el buen pastor es Jesucristo solamente. Así que cuando un pastor trate de manipularlo a ustedes levanten la antena rápido. Porque hay personas que se sienten manipuladas por sus pastores. Yo espero que Dios me libre a mí de ser así. Porque tenemos que entender que las ovejas no son de los pastores, no son de la iglesia, no son de mí, no son del pastor Jason. Las ovejas ustedes son de parte del Señor. Y Dios nos ha llamado a nosotros para nosotros apacentarlas a ustedes, a criarlas, a atenderlas, a alimentarlas. Y yo sé que Martín ha crecido con ese corazón de atenderlas a ustedes. Así que es bien importante que tengamos esto. El cuidado de esto es que, recuérdate que el único que es buen pastor es Jesucristo. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, aquí entre esta congregación habemos 2 pastores. No. Cuando Jesucristo nos habla aquí de que cuando le dice, Pedro me ama, y cuando él le dice, apacienta a mis ovejas, se refiere a nosotros como padres
se refiere a nosotros como familia, se refiere a nosotros como amistades, se refiere a nosotros como compañeros. Y Jesucristo nos está diciendo, ama a tus hijos, ama a tus nietos, ama a tus compañeros, ama a tus hermanos. Así que no es solamente aquello, el mensaje no es solamente para Martín y para mí. El mensaje es para cada uno de nosotros. Cuando Jesucristo nos dice, si tú verdaderamente me amas, si tú me deseas y tu devoción está conmigo, entonces dedícate para servir a otros, para servir a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Y en una ocasión Jesucristo nos habla, es Dios quien nos habla. En una ocasión en Jeremías la nación se había descarriado en parte porque los líderes y los pastores se habían olvidado de las ovejas, se habían olvidado del llamado y habían descarriado el pueblo. Veamos lo que el profeta Jeremías nos dice en dos versículos. Primero nos dice en el capítulo 3, versículo 15, hablando el profeta Jeremías, cuando les dice, y os daré pastores según mi corazón que os apacientan con ciencia y con inteligencia. Porque hay pastores que lo que hacen es tomar ventaja de las ovejas. Porque hay pastores que lo que hacen es tomar ventaja de la finanza de la iglesia. Y no quiero maltratar el llamado que es bien sublime, porque no quiero dedicarme a eso en estos minutos que me quedan, ¿verdad? Pero sí que tengamos mucho cuidado. Y Dios me libra a mí también y a Martín de nosotros cuidar nuestros corazones referente al llamado de Dios para con ustedes. Así que Jeremías les dice, yo os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 23, versículo 3 al 4, mira lo que nos dice. Nos dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, está hablando Dios acerca de Israel, de toda la tierra donde los eché y los haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellos pastores que las apacienten. Y apacienta quiere decir cuidarla, protegerla, defenderla. Y eso es lo que Jesucristo les está diciendo a Pedro. Le está diciendo, cuida mis ovejas, ama mis ovejas. Cuida vuestras familias, alimentalas. No físicamente, sino también espiritualmente. Protégelas. Que ellas crezcan saludables. Ese es el deseo de todo buen pastor. Jesús nos enseña que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y yo pienso que no hay mayor privilegio el cuidar de las ovejas de Dios. Pedro nunca se habrá de olvidar de esto, de lo que Jesucristo le ha dicho y como Jesucristo lo ha confrontado en estas escrituras, como Jesucristo lo ha restaurado de nuevo al ministerio. Y Jesucristo está reenfocando de nuevo el llamado que le ha hecho a Pedro. Que más luego, cuando Pedro escribe las epístolas de él, veamos lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4, lo que nos dice. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y entonces nos dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Y recuérdense lo que les dije ahorita, hace un ratito atrás, pastores piensan que las ovejas son de él y él tiene cuidado y él les pone, no, tú no puedes ir allá, tú no puedes visitar a Calvin y Cerrito, tú no puedes visitar aquí, tú no puedes ir. No. Cuidado con ello, cuidado. Porque aquí lo que el Señor nos está diciendo es
que nosotros seamos pastores con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ese es el llamado de Dios para aquellos que trabajan en el ancianato. Y cuando aparezca el Rey de los príncipes de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y eso es lo que Pedro les está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo a aquellos que dirigen ovejas. Así que su exhortación es: alimenta a las ovejas. Interesante que el verbo que en griego que se está utilizando aquí es presente imperativo. Y es lo que quiere decir es que debe ser constantemente, apacentando a las ovejas, constantemente. No es cuando yo me siento bien, no es cuando yo me levanto por el lado derecho de la cama, sino constantemente, continuamente. Versos 18 al 19, y dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, y me encanta porque la palabra cuando ya seas viejo, esto ocurre 30 años después que el Señor Jesús le había dicho a Pedro, 30 años después. Extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde tú no quieras. Entonces Jesucristo, el Espíritu Santo, inspirando a Juan, nos dice lo que quiere decir esto, y dijo, dando a entender, verso 19, con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, Pedro, sígueme, sígueme. 30 años después, Nerón César, o César Nerón, era el emperador de esos tiempos. Y Jesús le está hablando acerca del futuro. Años después, César Nerón había matado a Santiago, el hermano de Juan, a espada. Y eso él vio que le había agradado a los judíos. Y Nerón quería ganarse el favor de los judíos. Y entonces, como vio que había sido aceptado la muerte de Santiago, él dijo, pues yo voy también a tomar preso a Pedro. Pero finalmente lo llevan preso, se lo llevan a Roma, lo meten en la cárcel que se llama Mamertina. Lo pueden buscar en Google y pueden ver la cárcel. Era un lugar subterráneo en Roma donde nunca habría de ver la luz del sol. Los historiadores de la iglesia como Eusebio y Tertullian dicen que estuvo amarrado a un poste por espacio de 9 meses, parado, así que dormía parado. Pedro en sus últimos años dormía parado, sin poder ir al baño o inodoro. Muchos en estas circunstancias morían por la peste y los desperdicios biológicos del cuerpo o por infección expuesto al cuerpo humano. Así que mientras estuvo encadenado en este poste en la columna, la tradición nos dice que Pedro había traído alrededor de 49 soldados romanos a los caminos del Señor por espacio de 9 meses. Y finalmente él pide que lo crucifiquen. Antes de Pedro haber sido crucificado, la esposa de Pedro la crucifican delante de los ojos de Pedro. Y la tradición nos dice que Pedro, antes de ella morir, les dice, recuérdate del Señor, mujer. Recuérdate del Señor, mujer. De acuerdo a Tertullian, Pedro había aprendido la lección cuando más joven, esta vez no habría de negar a su amo Jesucristo, y le pide a los romanos que él no es digno de morir como su Señor Jesús, y les pide que lo crucifiquen boca abajo. Así que Pedro estaba en la cárcel. Se cree que Pablo también estuvo en la misma cárcel en Roma, aunque no se vieron, pero sí sabían que estaban uno al lado del otro, muy cerca uno del otro. Así que Jesús, después que le dice a Pedro y lo restaura en el ministerio y les dice acerca de su muerte, Pedro volverá a cometer sus errores del pasado. Veamos en el verso 20 al 22, y ya mismo estamos terminando.
verso 20 al 22 del capítulo 21 dice, volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo quien en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Saben quién es ese discípulo? ¿Rosita? Ok, Juan, muy bien. Cuando Pedro está caminando con Jesús y ve que después que Jesús le dice esto a Pedro, de la forma en que Pedro habrá de morir, y le pregunta entonces Pedro a Jesús, ok, me estás diciendo de qué forma voy a morir, pero ¿qué de este? ¿Qué de Juan? El discípulo supuestamente amado. Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Y él le dice, sígueme tú. Es la segunda vez que Jesucristo le dice a Pedro, sígueme. ¿Saben que estas son las últimas palabras de Jesucristo en el Evangelio de San Juan? Sígueme. Y con esto entonces quiero acabar. ¿Y por qué es que nosotros constantemente nos estamos comparando con nuestros compañeros discípulos, o con nuestros compañeros de la fe, de la milicia? ¿Por qué será que nosotros constantemente vemos la bendición de alguien a nuestro lado y estamos constantemente preguntándome, Señor, ¿y por qué lo bendices a él y a mí no me bendices, verdad? Así que acabamos con estos versículos leyéndolos. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, hablando de Juan, y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, estas son las últimas, en el último versículo de Juan 21, que dice, hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. Y Juan finalmente acaba diciendo amén. Así que, hermanos y hermanas lindas en esta noche, Jesús está en el negocio de restaurarnos. Jesús sabe que nosotros habremos de fallar. Y Jesús lo que anhela de nosotros es nuestra devoción, nuestro servicio, nuestro corazón, nuestra atención. Y si nosotros no lo hacemos voluntariamente, pienso que Jesucristo habrá de buscar la forma de él hacerlo con nuestra vida. Así que yo prefiero no ser rebelde, porque yo sé que entonces habré de sufrir más. Y serle obediente al Señor y estar con ese deseo de servirle a Él. Y decirle, sí, Señor, yo te amo. Yo te amo con todas mis faltas, con todas mis fallas. Yo te amo, Señor, y anhelo servirte por el resto de mi vida. Nos ponemos de pie entonces. No hay mejor llamado que aquel de servirle al Señor. No hay más llamado más sublime que servirle al Señor. Y mi oración y mi deseo es que cada uno de ustedes sean hombres y mujeres de Dios que amen al Señor y que deseen servirle a Él por el resto de su vida. No solamente en el ministerio, pero también a través de nuestras familias, a través de nuestros seres queridos y también amándonos unos a otros. Amando a los inconversos, que Dios los traiga, intercediendo por ellos. El llamado de Dios es sublime para nuestras vidas. Y Él nunca habrá de forzarnos a hacer cosas las cuales nosotros no deseamos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios caballeroso. Porque Él desea el bienestar de nuestras vidas.
Y Él habrá de guiarnos y Él habrá de enseñarnos cosas mayores aún de las cuales nosotros nos imaginamos. Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Así que no tomemos en poco nuestras vidas, o mucho nuestras vidas, un poco nuestras vidas, perdón. Y sepamos que el llamado de Dios es sublime. Y Él habrá de equiparnos, y Él habrá de enseñarnos, y Él habrá de llenarnos de cosas lindas que solamente Él lo quiere hacer en nuestra vida. Dedíquele tiempo a su esposo, a sus esposas, a sus hijos, a sus nietos. No solamente atención, pero también devoción. Pero sobre todo, que Dios algún día no nos pida como le pidió a Isaac, a Abraham, dame a tu hijo Isaac. Porque cuando llegamos a ese punto de idolatría, cuando llegamos a ese punto donde interfiere nuestra relación con Dios, entonces Dios habrá de cuestionarnos y habrá de probarnos y habrá de estremecernos. Así que, Señor, en esta noche, oh Dios mío, te doy gracias porque tu palabra y este evangelio, Dios mío, ha sido un evangelio precioso para nuestra vida, para esta iglesia. Guíanos, enséñanos, Señor amado. Guárdanos de todas las cosas que el enemigo, Dios mío, ha querido hacer en nuestras vidas. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. Así como Pedro después reconoció su fragilidad y reconoció que sin el Señor Él no era nadie. Cuídanos, oh Dios mío, de tomar las decisiones correctas, de estar dispuestos a ser usados por ti como tú quieras y ángeles. Gracias, Dios mío, por tu iglesia, por tus hijos. Cuídale, Señor amado. Y enséñanos a Martín y a mí, oh Dios mío, cuidar de ellas, que son tuyas, Señor, y protegerlas y enseñarles el camino hacia ti. Y que ellas, oh Dios mío, vivan enamoradas de ti, porque nosotros apacentamos las ovejas tuyas, Señor. Gracias, Padre, en esta noche. Bendito seas tú para siempre. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Recuérdense que después del servicio, si alguien anhela oración, me busque acá al frente y oramos entonces. ¿Ok? Dios les bendiga. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Mi alma está pegada a ti. Porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, Señor. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, Señor. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria. Para ver tu gloria y tu poder. Díselo al Señor, mi socorro. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas, y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, Señor. Alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas, y en la sombra de tus alas, me gozaré. Mi alma está pegada a ti, Señor. Mi alma está pegada a
sostenido. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado, Señor Jesús. Tu diestra nos ha sostenido, Jesús. Amén. Señor, en esta noche, oh Dios, queremos agradecerte. Gracias. Y elevar nuestra plegaria a ti, oh Dios mío, en agradecimiento, Dios, por las cosas lindas que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por John y Nadia, oh Dios mío, que todos los sábados nos acompañan, Señor. Y gracias por los hermanos que trabajan con el audio y el video, Señor, y el audiovisual. Gracias por los hermanos que se dedican a poner todos los instrumentos aquí. Gracias, Dios. Gracias por los hermanos que se dedican a poner los asientos y limpiarlos, Señor. Y gracias por todo, Señor. Gracias porque en esta noche podemos disfrutar la comunión de mis hermanos, Señor. Gracias por lo que estás haciendo con Ana y con José, Señor amado. Anhelamos, oh Dios mío, y te suplicamos, oh Dios mío, tu mano poderosa sobre ellos. Tu mano poderosa sobre Margarita, Señor. Tu mano poderosa sobre Betty, Señor amado. Tu mano poderosa, oh Dios mío, sobre cada uno de nosotros. Señor amado, hay tantas cosas, oh Dios mío, las cuales nos conmueven Señor, nos preocupan, Señor, y queremos, oh Dios mío, ponerlo todo en tus manos. Así que guárdanos, Padre, guíanos, enséñanos, oh Dios mío, cada día más y más tu verdad. Guíanos a la senda de justicia y permite, oh Dios mío, que en esta semana nosotros podamos vivir honrándote a ti, oh Dios mío, y levantando tu mano en alto, Señor, y tu gloria sea exaltada para siempre en nuestros medios, y en nuestras familias, y en nuestros hogares. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde y Dios les bendiga. Y saben que no se